Entonces ahora vamos a entrar concretamente en la evaluación del control motor, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar el control motor durante los movimientos? Y de manera muy simplificada podríamos decir que la secuencia de movimiento o práctica se puede analizar de dos maneras, global o analítica. Es decir, nosotros podemos ver cómo realiza, por ejemplo, la abducción de un hombro y ver que eso es una parte muy típica de un examen físico musculoesquelético, hacerle hacer determinados movimientos activos y ver cómo lo hacen. Pero también hay que tener herramientas para darse cuenta cuando lo hace correctamente, ¿no? Porque si decimos levanta el brazo y vemos que levanta el brazo y en realidad no sabemos cómo se tienen que activar los músculos y solamente detectamos que completo y no el rango, ¿no? Ahí estaríamos nuevamente en una cuestión cuantitativa, completo no la función. ¿Se acuerdan lo que les decía? Por eso es tan importante, ¿no? Cuando nosotros decimos levanta el brazo, no llegó. No llegó. Bueno, entonces debe tener un problema. Sí, es el final del problema. No logra completar la tarea. Si un brazo lo levanta bien, rápido, y el otro lo levanta y le cuesta hasta que llegue y le acomoda, bueno, le llevó más tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos de nuevo la cuestión de los recursos. Y si un brazo lo levanta bien y el otro lo levanta, pero empieza tirando el hombro para adelante, hace una acomodación, entonces se le va la escápula, por ejemplo, se le hace una escápula alada y lo completa, y a lo mejor lo hace a la misma velocidad, pero nosotros vemos, de un lado, levanta el brazo mirándolo de atrás y la escápula está pegada a la parrilla costal. Y en el otro, cuando levanta, la escápula se vuela hacia afuera por una deficiencia de ese rato. Bueno, ahí hay una falla en el control motor. Y no hubo ni una imposibilidad de hacer el trabajo, ni le llevó más tiempo, pero hubo un problema de control motor. Entonces, por eso le decía que nosotros lo podemos bajar a tierra en cuestiones muy concretas. Pero podemos hacer también una analítica que tiene que ver con estos movimientos muy secuenciales, que podemos ver movimientos de cadera, de rodilla, todo se puede evaluar. O global, podemos ver cómo hace la marcha, cómo se agacha a buscar un objeto, ¿sí? Cómo hace un trote, cómo hace un salto, cómo hace una estocada, ¿sí? Podemos hacer cuestiones más de movimientos globales que impliquen muchos segmentos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver y podemos llevarlo a lo que podamos para nuestros recursos en un consultorio. Si tenemos un consultorio muy chico, quizás hacemos todas maniobras analíticas. Si tenemos un espacio para hacer caminar al paciente y verlo de forma correcta, hacemos global. Y hay gente que tienen cintas con cámaras y lo hacen correr en cinta y lo ven en cámara lenta y bueno, van viendo todo de manera global. Bueno, dependiendo también cuáles son los objetivos de ese paciente, podemos aumentar o disminuir la tecnología para poder hacer la evaluación funcional. De lo global, como les decía, la secuencia práctica de la marcha es quizás lo más importante. La mayor parte de los pacientes que tienen patología musculoesquelética o que no tienen patología musculoesquelética pero que quieren empezar ejercicio van a caminar. El que tiene patología musculoesquelética quiere caminar, porque una de las cosas que uno sensa como muy discapacitante es no poder deambular. Entonces es siempre un objetivo terapéutico del paciente decir yo quiero volver a caminar. Bueno, perfecto. O sea que van a tener que saber algo de marcha. Todo aquel médico o profesional de la salud que quiere indicar ejercicio terapéutico va a tener que saber algo de biomecánica de la marcha. Algo. Como lo básico para poder hacer una evaluación. Y el que tiene una patología no musculoesquelética, tiene sobrepeso o tiene un síndrome metabólico y quiere mejorar su perfil glicémico y lo que sea, y nosotros le vamos a prescribir algo, generalmente de nuevo la marcha entra dentro de los recursos que vamos a utilizar. Entonces, marcha es quizás la evaluación global que deberíamos hacer sí o sí todos los profesionales que vamos a prescribir un ejercicio. Y en marcha, como les muestro acá, ustedes tienen distintas etapas, una etapa de choque de talón, una de pie plano sobre el suelo, una fase intermedia, despegue de talón, después viene una etapa de aceleración, una etapa intermedia, cuando está pasando al lado de la otra pierna, una de desaceleración y después viene de nuevo el choque de talón. Como les decía, la etapa más importante de la marcha, donde aparece mayor grado de claudicaciones, es la etapa intermedia, donde entramos en la fase portante, ¿sí? Y la pierna que está balanceando está pasando a la misma altura que la pierna que está en apoyo. En esa etapa es donde puede ocurrir el Trendelenburg, que les mostré la palanca, que era una palanca de primer grado, y que les expliqué ya el Trendelenburg porque adelantándonos un poco a esto. Y nosotros simplemente haciendo una maniobra de pararlo y decirle que se quede sobre un solo pie, podemos ver el grado de estabilidad que tiene en esa fase. Si bien no es lo mismo obviamente venir en la marcha, pero si uno quiere hacerlo analíticamente lo puede parar en un solo pie y ver qué pasa con el tronco, si se inclina, si se le cae la hemipelvis, si el tobillo se cae para adentro, si tambalea, y todo eso nos está hablando un poco de cómo está manejando esa fase que es la más compleja desde el punto de vista del control motor. Pero si nosotros quisiéramos simplificar, básicamente la marcha es una flexo-extensión de cadera en cadena cinética cerrada y en cadena cinética abierta
Recordemos que las cadenas cinéticas son cadenas de movimiento y están cerradas cuando nosotros estamos con apoyo y están abiertas cuando estamos trabajando sin apoyo. Entonces la marcha en la etapa donde hacemos choque de talón, pie plano sobre el suelo y despegue está en cadena cinética cerrada. Cuando empezamos la fase de balanceo estamos en cadena cinética abierta, ¿sí? La importancia de esto tiene que ver con la acción de la gravedad. Durante las cadenas cinéticas cerradas, la gravedad está comprimiendo las articulaciones y en las cadenas cinéticas abiertas, la gravedad está traccionando las articulaciones. Entonces, para poder hacer una flexoextensión correcta durante la marcha, necesitamos que haya un buen control de la musculatura medio-lateral, ¿sí? Aductores, abductores de caderas son los que permiten que haya una flexoextensión neta de cadera durante la marcha. Porque tanto el psoas como el cuádriceps, haciendo la flexión, como el glúteo y los isquios, tienen posibilidad de tener vectores de fuerzas que lleven a la aducción y a la abducción. Entonces, si los músculos que son aductores y abductores no hacen un buen control, va a haber tambabeleo, ¿sí? O inestabilidad, para decirlo más protocolarmente, medio lateral, ¿sí? Hacia adentro o hacia afuera, que es lo que les decía que lleva a valgo la rodilla o a varo la rodilla, a pronación el pie o a supinación el pie. Entonces, esto sería lo básico de la marcha. Entonces, las fallas de la secuencia práctica pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas es la omisión de alguna parte del engrama. Por ejemplo, que no haga el balanceo de un brazo. Uno ve que un brazo hace balanceo, el otro no lo hace. Ahí hay una omisión de una parte de la secuencia práctica. No es que hay una alteración en la calidad del movimiento, sino que el movimiento no se produce, ¿sí? Lo mismo que se le decía cuando estábamos en el ejemplo de sentarse, que no se tira para adelante antes de empezar a tratar de despegar la cola de la silla. Bueno, hay una omisión, directamente no lo hace y quiere pararse de la silla directamente con el tronco hacia atrás. Bueno, ahí hay una omisión. Y la otra es cualitativa, que es una alteración del gesto, ¿no? Que sería esto que les decía yo de, por ejemplo, si el paciente en el momento en que se para sobre un solo pie hace un tren de lémur y se le cae el hemipelvis, hay una alteración del engrama motor que está mostrando que hay una imposibilidad de manejar correctamente el movimiento y eso sería un factor de tipo de calidad de movimiento, como les estaba diciendo. Desde el punto de vista analítico, que es el que probablemente ustedes vayan a hacer, ¿sí? Tenemos que la flexoextensión de la región lumbopélvica se puede evaluar en cadena cinética cerrada, simplemente haciendo, por ejemplo, que el paciente haga el movimiento de retro y anteroversión de la pelvis. Eso es flexoextensión de la pierna, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un movimiento pélvico de flexión anterior y de retroversión pélvica, activamos esta musculatura y cuando le decimos que se haga una flexión de tronco hacia adelante, estamos evaluando este movimiento de flexoextensión que después se da durante la marcha. Esto para que tengan en cuenta de cómo evalúo cómo funciona, digamos, la flexoextensión en cadena cinética cerrada. Bueno, una forma muy sencilla de hacerlo es hacerle agachar al paciente y ver qué es lo que pasa. Normalmente, un paciente que se agacha de forma correcta saca cola, por decirlo de alguna manera. Nosotros vemos que el glúteo se va para atrás y tiene un abombamiento de la columna lumbar. Eso está mostrando que la secuencia práctica está siendo un buen patrón de lo que tiene que ver con la parte glútea y lo que tiene que ver con la parte lumbar. Ahora tenemos dos errores muy típicos o dos alteraciones de la secuencia práctica que pueden ser por falla, en que no se mueva por una cuestión de falla en el movimiento, o puede ser por restricción. Eso después nosotros tenemos que hacer un análisis y ver si realmente la articulación tiene una excursión completa, porque no podemos decir hay una falla en la secuencia práctica de un paciente que no levanta el hombro si nosotros cuando hacemos movilidad pasiva del hombro no excursiona y tiene un hombro congelado. No es un problema de falla en la secuencia práctica, no es un problema de control motor, es un problema de otra capacidad motora que es la movilidad o la flexibilidad. O sea, ahí hay una falla en la movilidad. Entonces, esto es bastante importante de tener en cuenta que cuando nosotros hagamos evaluación funcional del paciente, previamente nos tendremos que haber hecho un examen físico articular de movilidad articular y asegurar que todas las articulaciones tienen rangos normales. Ya con las articulaciones en rangos normales, cualquier falla en el movimiento que veamos, sabemos que tiene que ver con el control motor y no con una restricción articular. Y esto también es muy importante. En este caso, podemos ver en el caso B que la flexión limitada está a nivel de las caderas. ¿Por qué lo vemos? Porque hace solamente la curvatura lumbar, que incluso va a intentar exagerarla, vamos a ver mucha curvatura lumbar, y no saca cola, no va para atrás la parte glútea, que está marcando que la cadera es la que no se está moviendo, ¿no? En el caso C pasa lo opuesto. La columna queda recta, quiere decir que la falla de la movilidad está a nivel de la parte lumbar y es todo
relacionado con la parte de cadera, movilidad de cadera, por eso vemos solamente que la cola sale hacia atrás y que se encuentra recta la región lumbar. Entonces, fíjense que con un movimiento así muy sencillo ya podríamos ver cómo está funcionando en cadena cinética cerrada la secuencia de flexión, digamos en este caso, de cadera, en cadena cinética cerrada. Cuando evaluamos la extensión, fíjense que hay una secuencia de activación de los músculos. Fíjense que estamos viendo solamente un gesto y la cantidad de datos semiológicos que podemos sacar si entendemos algo de lo funcional. Porque muchas veces le decimos, agáchese y tóquese los pies, pero no sabemos qué mirar. Entonces es súper importante porque van a ver que se puede sacar un montón de conclusiones con una cosa tan sencilla como hacer que baje en flexión y se levante. Bueno, como les decía, cuando se empieza a mover para salir de la posición de flexión hacia la extensión, los primeros en activarse son los músculos glúteos y los isquiosurales, que empiezan a levantar el tronco y posteriormente se activan los lumbares. Cualquier alteración de esta activación, por ejemplo un paciente que queda agachado y quiere levantarse con lumbares, le puede dar dolor y muchas veces esos pacientes te dicen yo me agaché pero no me puedo levantar. Eso tiene que ver con que puede tener ya dolor lumbar y puede ser que tenga una secuencia alterada donde quiere levantarse desde abajo de todo, activando primero los lumbares y no el glúteo. Esto de la falla de la activación del glúteo es tan importante que van a haber un montón de ejercicios terapéuticos que están apuntados a activar la musculatura glútea porque es una musculatura que tiende naturalmente a estar inhibida. Y si cuando falla la musculatura glútea puede generar sobrecarga de los lumbares, porque como verán glúteos, lumbares e isquiosurales trabajan en conjunto, y además de producir una sobrecarga de estos músculos puede generar obviamente una alteración en los engramas motores. Entonces fundamental tener en cuenta esta cuestión del patrón de bajada hacia flexión en cadena cinética cerrada de cadera y de subida, ¿sí? De extensión. Esto es fundamental porque le estoy diciendo que en la marcha se produce flexo-extensión de cadera, con lo cual si ustedes tienen una falla en cómo se agacha el paciente van a tener esa misma alteración en menor medida porque obviamente los ángulos que estamos implicando en este movimiento son mucho mayores que los que va a implicar de flexo-extensión durante la marcha, pero esto es una forma de alguna manera sobrecargar más al sistema en el mismo tipo de gesto y ver cómo funciona, que si a lo mejor no lo detectábamos una pequeña alteración de la activación glútea durante la marcha no la podemos ver, pero acá sí la podemos ver. Entonces, si la tiene en este gesto, es muy probable que la tenga en menor medida porque hay menos estrés durante la marcha. Y ya podríamos decir, ese paciente, que uno puede ver que tiene una alteración en la forma en la que se agacha o en la que se levanta, podríamos estar diciendo que, bueno, que requiere ejercicios de estabilidad o de secuencia práctica entre músculos glúteos, lumbares e isquiosurales, que se lo podemos pedir al kinesiólogo y decirle, bueno, mira, encontré este problema en el examen físico y me gustaría que trabajemos específicamente en esto porque lo quiero mandar a hacer ejercicios de marcha programados con progresión de carga porque vamos a hacer un ejercicio terapéutico al respecto y bueno, le encontré esto y sé que esto le puede traer problemas. Y ya empezamos a realmente trabajar en equipo. Esto de los problemas entre la comunicación de los médicos con los kinesiólogos tiene mucho que ver con que no hablamos el mismo idioma. El médico le dice tiene una hernia de disco y el kinesiólogo no cura hernias de disco. El kinesiólogo hace ejercicios para mejorar la estabilidad lumbar para que haya menos compresión discal. Entonces estamos hablando de dos maneras muy diferentes. Nosotros hacemos diagnósticos estructurales y el kinesiólogo hace tratamientos funcionales. Entonces cuando nosotros empezamos a acercar nuestro idioma y nuestro examen físico a lo que después vamos a prescribir, empezamos a poder trabajar realmente en equipo. Entonces el kinesiólogo le hace un plan de ejercicio y después nosotros reevaluamos. Si mejoró el gesto motor, es que hubo una eficacia en el plan que hizo el kinesiólogo. Si el gesto motor no mejoró, podemos volver a charlar y tenemos la posibilidad de charlar con evidencia y decir, bueno, esto no está mejorando, ¿por qué no vemos qué tipo de programa de ejercicio estás haciendo? Si cambiamos los ejercicios, si aumentamos la carga, bueno, alguna falla tiene que haber porque sigue igual, digamos, ¿no? En cadena cinética abierta vuelve a pasar lo mismo y acá empiezan a jugar en vez de glúteo, isquio y lumbares, empieza a trabajar los flexores de cadera como el psoas, el cuádriceps y los abdominales, ¿sí? Y la secuencia práctica en cadena cinética abierta, lo más sencillo es verlo acostado y hacerle levantar una pierna. ¿Y qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar la suficiencia de los abdominales para sostener la pelvis cuando nosotros queremos hacer una flexión de cadera. Si el paciente
cuando levanta la pierna hace una hiperlordosis, quiere decir que los abdominales no están pudiendo controlar, digamos, la pelvis para que yo pueda hacer una flexión neta de cadera, ¿sí? Una flexión neta de cadera, sin que la tracción sobre la pelvis me produzca una hiperlordosis y la pelvis me caiga en anteroversión. Si el abdominal tironea bien y preactiva bien, yo muevo la cadera con la pelvis de alguna manera fija, estabilizada. Cuando yo no tengo esa preactivación de los abdominales, lo más probable es que cuando yo levante la pierna se me vaya a hiperlordosis la región lumbar. Entonces los abdominales neutralizan la anteroversión pélvica que producen los flexores de cadera, permitiendo una acción pura de flexión de cadera. Si tiene una alteración acá, yo puedo suponer que durante la fase de balanceo esto también se encuentra activo, porque estoy evaluando cadena cinética abierta de flexo-extensión, que les decía que ocurre durante la marcha, y de esta manera también tengo una forma indirecta de poder trabajar sobre la evaluación de la marcha, como les estaba diciendo, flexo-extensión con el gesto de flexión y extensión, agacharse, digamos, y levantarse, de cadera y lumbares, y acá para ver la parte de cadena cinética abierta. Si hay una falla en esto, puedo decir, bueno, no hay una buena coactivación de abdominales con psoas y cuádriceps y por ende requiere ejercicio de control motor porque, como les decía, si lo hace en la camilla, probablemente lo haga durante la marcha, que es el tipo de ejercicio que yo le estoy queriendo indicar. Fíjense lo que pasa cuando la preactivación no se ocurre, que lo que les decía, el abdominal está débil, la pelvis cae en anteroversión y a medida que va haciendo fuerza, en vez de el recto femoral hacer fuerza con puntos fijos sobre la pelvis y levantar la pierna, como la pelvis no está fija, cuando tracciona hace puntos fijos sobre la rótula y lleva la pelvis a anteroversión y genera la hiperlordosis, ¿sí? Entonces un paciente que vos les pusiste la mano abajo de la región lumbar, le decís que levante la pierna y vemos que a medida que va haciendo fuerza para levantar la pierna se va levantando la columna, es decir, va generando una lordosis, es un paciente que tiene una alteración en la activación de los músculos abdominales. Obviamente esto es como un ABC de muchísimas pruebas funcionales que se pueden hacer, pero es más que todo para que empiecen a entender de que esto es un mundo absolutamente tangible, real, que tampoco es tan complejo y que todo aquel que realmente quiera dedicarse a esto sepa que tiene que hacer programas de formación para poder aprender correctamente los principales gestos motores que hay que saber evaluar y los principales ejercicios para corregir las alteraciones que detectemos en estos gestos. Entonces, la falla del control motor de los abdominales hace que la contracción de los flexores lleve a anteroversión la pelvis con la consiguiente hiperlordosis.